Y hoy decimos, pues hoy se vive con VIH, más no que te hayas contagiado o que seas portador, etcétera, ¿no? Y que a pesar de que hay muchísima información, también hay mucha desinformación. O yo quise luchar por vivir, entonces fue como un cambio en mi vida, como cuando alguien tiene un accidente y como que ve la vida antes o después, porque yo sí estuve cerca de la muerte. Si no estás empoderado en el tema, creo que sí realmente te llega a afectar demasiado tu emoción, tus emociones, tu paz mental. Y es una lucha personal que en mi caso pues la vas construyendo, ¿no? Con ciertas informaciones, con ciertos, también con grupos, ¿no? De apoyo, que también fue lo que a mí me ayudó mucho realmente a decir, bueno, tengo esto, pero yo quiero seguir viviendo, tengo ganas de vivir. Pues la verdad, la parte profesional de las cuestiones que yo hago, las acciones que he tenido a lo largo de todo este tiempo en tema de VIH, surgieron justamente cuando le dan el diagnóstico a uno de mis ex. No teníamos mucho de habernos separado y la verdad para mí fue como una confrontación total con el hospital en el que estaba. O sea, para mí era como algo que tal vez nunca lo había visto, si bien siempre para mí fue el hecho de decir, bueno, soy psicólogo, lo que más me apasiona es como el tema de las sexualidades, pero esto era como ya vivirlo ahí, ¿no? De lleno. Y, o sea, no quiero que se tome como una mala interpretación a lo mejor de esto que estoy diciendo, porque finalmente no quiero que se entienda como VIH igual como a dolor o a todas estas cuestiones, ¿no? Pero finalmente era porque yo no vivía con VIH, pero él estaba en coma. Y entonces era como la batalla era yo como contra la institución. Perdón. Sí se me hace complicado. El asunto es que para mí fue desde el inicio, ¿no? Cuando él sale del coma y salió como muy confuso, le querían dar el diagnóstico. Yo ya sabía, pues porque como todos los elementos indicaban eso, ¿no? Y querían como a mí sacarme del hospital. Les dije, es que lo que le tengan que decir yo voy a estar presente. Y ya no sé, finalmente no me pudieron sacar. Y yo estuve ahí como... Perdón. Como a su lado todo el tiempo, ¿no? Y fue como el hecho de a lo mejor él no sabía qué le estaba pasando y no lo entendía. Y a mí se me hace como muy fea las condiciones que había en los hospitales. Y era como muy notable, no sé, eventualmente lo pusieron en una habitación donde tal cual así estaba su expediente, no recuerdo si en la parte de enfrente o atrás, y así nos decía en grande VIH, y tenían como estos como para orinar, y había varias personas y todos usaban los mismos y estaban ahí como abandonadas, unas como cuestiones como bien complicadas, ¿no? Y para mí fue como un proceso como muy difícil. Y ahí fue como cuando yo empecé a ver qué es lo que yo podía hacer. Finalmente, pues yo no estaba tan ahí, porque no es lo mismo estar en la cama que ser el que acompaña, pero yo sabía que quería hacer algo, ¿no? Desde lo que yo podía, o desde lo que yo pensé que podía, ¿no? Y fue ahí como que empecé a involucrarme más como con instituciones, con las organizaciones, y a trabajar el tema de VIH, ¿no? Como a formarme y demás. Y algo que yo tuve así como muy claro y que para mí sí es bien importante es de que no me interesaba la prevención, no me interesaba como todos los esfuerzos de las instituciones y los recursos estaban puestos en la prevención, y la verdad es que a mí no me interesaba eso. Yo dije, a mí no me interesa eso, me interesa la gente que ya vive con VIH, y eso para mí es como todo lo que yo siempre he visto, ¿no? del tema de la atención y el mejorar, ¿no? Como las condiciones de vida. Sí puedo decir que a lo largo del tiempo, como que en los talleres que hemos hecho aquí en el Querétaro, en el Museo de la Ciudad, pues han pasado tal cual cientos y cientos de hombres, y la verdad es de que para mí ha sido como algo muy satisfactorio. Espero como haber puesto como un granito, ¿no? en esta causa, a lo mejor con muchos errores, a lo mejor desde visiones como, no sé si hasta muy utópicas, pero creo que me gusta como esa idea, ¿no? Y esta pequeña como anécdota justamente es como para preguntarles a ustedes cómo piensan o cómo ven el tema de
de la prevención en sus vidas? ¿Cómo lo llevan o qué opinan de eso? Es un tema súper interesante. Yo nunca había considerado, por ejemplo, el tema del PrEP hasta hace un par de años. Mi relación con al principio fue muy problemática también. También cuando me enteré por primera vez que alguien cercano a mí tenía VIH, yo iba iniciando una relación con esta persona y y lo primero que pensé fue como de se va a morir, pero nunca pensé como en tirar, como el bajarme del barco, ¿no? Sino como de pues tengo que estar aquí, tengo que estarlo apoyando, pero sí mi idea era muy, muy desvirtuada, ¿no? O sea, era como de no, sí se va a morir y la va a pasar muy mal y yo tiene que tener un apoyo, ¿no? O sea, como también ahí yo en mi complejo de héroe. Entonces, yo recuerdo que durante esa época, si ya tenía este sentimiento de culpa en mí, o sea, voy a ser muy explícito tal vez, pero es un tema, ¿no? Tal vez le pueda servir a alguien. O sea, yo recuerdo que no tenía sexo si no había preservativo. O sea, era imprescindible, ¿no? Es más, mi cuerpo no respondía al momento si no había preservativo. Y recuerdo que cuando nos enteramos de esta persona, cuando tenía, lo primero que pasó fue que llegamos a como a grupos de ayuda. Pero yo fui muy insistente. O sea, yo fui como de, vamos al médico, vamos a Capacit, vamos a que te hagan ese estudio, vamos a que tomes su medicamento, vamos a buscar a gente que viva como tú, ¿no? O sea, debe de ver. Y entonces escuchar como a los demás hombres que llegaban a mi casa y que contaban su historia, y yo les hacía muchas preguntas, ¿no? Oye, ¿y cómo fue? ¿Cómo te contagiaste? ¿Cómo supiste? O sea, como muchas preguntas que tal vez hoy estuvieran inclusive mal ejecutadas, ¿no? Pero yo era muy ajeno al tema. Y tardé como un par de años como en alivianarme y como en ya poder procesar que no se iba a morir y que era una condición más y que era una situación más que pasaba en la vida de esta persona, porque ni siquiera pasaba conmigo, ¿no? Pero hoy, con la experiencia que tengo en la vida, ya vivo el sexo de otra forma. Y ahorita decías tú, no estamos ajenos en ningún momento de tener inclusive cualquier situación, ¿no? Nunca, hasta este momento no vivo pero sí he tenido otras situaciones, ¿no? Entonces también es importante el tema de la prevención, porque no solamente es eso. O sea, de hecho hoy la gente cree que con tomar la pastillita del PrEP ya están así como fuera de problemas. Pero hay muchas situaciones más afuera, que hoy día, no es el tema, pero sí debemos de prepararnos de la mejor forma y debemos de conocernos, porque creo que conocerte es la mejor forma de prevenir la situación. Por ejemplo, si tú sabes que no te gusta utilizar condón, ahorita decías, hay gente que elige no utilizar este medicamento, hay gente que prefiere no utilizarlo, ¿no? Y está hoy muy de moda, por una situación u otra, pero está muy de moda. Entonces, pues de todos modos es prevenirte, o sea, oye, hay vacunas para el VPH, hay vacunas para la hepatitis, hay pruebas, o sea, continuas también para que tú te estés revisando de si vives con pruebas de sífilis, pero tú también hay enfermedades que son visibles, y entonces sí es importante prevenir, y prevenir viene en conocerte para ver qué es lo que más te funciona, ¿sabes? Pero es un camino largo también y que te da con la experiencia el saber qué es lo que más te funciona a ti, porque habrá gente que todavía viva bajo el yo no tengo sexo con otra cosa que no sea preservativo, y habrá gente que diga no, yo con el PrEP y mis vacunas basta hoy en día, ¿no? Y creo que ambos de la final de cuentas se están previniendo y ningún método es menos que el otro, porque todos somos distintos y elegimos lo que más nos funcione. También me gustaría como añadir un poquito a lo que comentaba Jonathan, que finalmente creo que también se vale de repente no querer utilizar como ningún medio como para no adquirir
ya sea esta o cualquier otra infección de transmisión sexual. Creo que el ejercicio de la sexualidad es muy personal, es muy único, y creo que nadie deberíamos de colocarnos como una postura moral de decir tienes que hacerlo o no tienes que hacerlo. La verdad es de que sí sé que hay como mucho trabajo en cuestiones como de la norma oficial, ¿no? De qué se tiene que trabajar en términos de VIH, cómo tiene que ser, cuáles son las pautas, etcétera, etcétera, pero finalmente la experiencia de las personas afortunadamente reside, ¿no? como en la libertad, y creo que eso para mí es como fundamental. Creo que es como bien válido también como decía Jonathan, o sea, puedes usar PrEP, puedes usar condón, pero finalmente si no quieres hacer nada y quieres vivir tu vida así y estás feliz, está bien. Aquí la cuestión sería como que hay que tener la información, pero tampoco saber que cuando estemos como en alguna situación, obviamente tenemos que volver a tomar decisiones, ¿no? Entonces, como puedo no protegerme o no puedo no usar condón, y si llego a adquirir como algo, pues ahora tendré que tomar acciones en torno a ello. Sabemos que estamos en un entorno muy sexualizado, pero tampoco nos dan la pauta de que la sexualidad que conlleva, ¿no? Porque no nada más es cuestión de que me voy a infectar de algo, sino también a veces, y creo que en algunas situaciones muchos nos hemos sentido usados. ¿Sí me explico? O hemos sentido que no valió la pena ni siquiera tener un encuentro sexual de esa manera. ¿Sí me explico? Todo ese tipo de cosas creo que no se están abordando. Y si se abordaran desde ese punto de vista, para tener una salud no nada más sexual, sino también mental, y esa conexión hacia tu cuerpo, creo que se pudieran evitar muchísimas cosas, ¿no? Y como yo les decía al principio, cuando yo tuve relación con todo este tipo de ambientes y temas, pues estaba la estigmatización tanto clínica, de que te vas a infectar y vas a morir, como la religiosa, ¿no? De que no podías abordar el tema ni siquiera de decir que eras homosexual, ¿no? Porque ya te estabas castigado por todos lados, ¿no? Entonces, afortunadamente ahorita ya hay esa apertura, pero está sobreexcedida una estimulación sexual, ¿no? O sea, no nada más es, pues ya hay PrEP, y yo digo, bueno, sí, llevarás un caparazón para eso, pero ¿qué onda con tu mente? ¿Qué onda con tu cabeza para poderte meter en esos riesgos, no? Porque nada más no es cuestión sexual, también son adicciones, ¿no? Hace rato practicaba Joseph, ¿no? O sea, el estar compartiendo jeringas, todo ese tipo de cosas también son prácticas que no nada más tienen que ver con la cuestión sexual, que pueden ser un método de transmisión sexual. Digo, transmisión del virus, ¿no? Entonces, para mí creo que hay mucho que trabajar para la cuestión preventiva, pero desde el lado ya mental, de una conciencia. Yo trabajo en un lugar, que vamos a llamarlo así, un como centro de prevención. Y trabajar en este centro de prevención me ha traído a mí todavía más claro el panorama de que la gente es muy difícil en cuanto a la educación de la prevención o la educación de la salud o la educación de los accidentes, del antes, ¿no? Me he topado gracias a este trabajo que cuando sucede es como de, hasta cierto punto es como de, ay, resuélvelo, o tengo que hacerlo yo, ay, y en ese momento es cuando se quieren, ahora sí que como que uno precisamente eso, ¿no? Resuelva. Y ya cuando suceden las cosas y ya resuelves o ayudas a resolver, es como de, ay, bueno, muchas gracias y ya. Y es como de, hey, y esto de la prevención antes, durante y después, o sea, y no solamente en una como temática laboral, sino, oye, pues hay temas mentales, hay temas sexuales, hay temas de humanidad, hay temas de pues, equipo de trabajo y todo esto, ¿no? Pero sí, la verdad es que la prevención es como un asunto que ahí está, que debemos de seguir cultivando, de que todos tenemos una especie de, si bien no responsabilidad, un papel que podemos interpretar y que al hacerlo estamos aportando de una manera increíble para nosotros, para nuestro pasado y para el futuro. En algún momento tomé un taller de resolución y prevención de conflictos, no prevención, y yo pensé que estaba como mal escrito. Y ya después nos dieron como el contexto de por qué era prevención y no prevención, ¿no? Porque decían, el conflicto no lo puedes evitar, ¿no? Entonces, la prevención tiene que ver con darte las herramientas para saber
qué pasa cuando tienes un conflicto, ¿no? Entonces, en este tema como de la prevención, creo que más bien es eso. O sea, si se habla del tema de VIH y de prevención, es como si fuera lo peor del mundo o que queremos generar que no suceda, y por una parte sí, pero más bien creo que es esto en cuestión de prevención. Es decir, hoy en día, bueno, pues están los testimonios y la información de que pues con una pastilla es más que suficiente, ¿no? Entonces creo que es importante como más allá de la prevención, el proveer de información y de herramientas de qué es lo que puedes hacer si tienes un diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Si te enteras que vives con VIH, ¿no? O sea, como qué vas a hacer a partir de ahí. Me parece como algo más importante, y que comparto como un poco lo que decía César, porque tiene que ver, yo creo que con eso. O sea, como a ver, pues sí pasa, ¿no? O sea, y tanto puede ser por una conducta de riesgo como puede ser que no, ¿no? O sea, como hay otras cosas que no, como yo lo decía hace rato a Joseph, ¿no? O sea, como no es que lo hayas buscado, es que pues estabas viviendo tu sexualidad, ¿no? Y estabas eligiendo vivirla así, ¿no? Entonces, no es un castigo, no es algo que estés buscando, no es algo que... Porque si hablamos de prevención, entonces lo que vemos en cuestión de prevención es estos comerciales, ¿no? Mal informados, es estos capítulos en su momento que querían prevenirlo, y entonces lo ponían como algo malo para que tú te espantaras y no lo hicieras, ¿no? Entonces es de alguna manera información estigmatizada, creo yo, ¿no? Entonces sí hay información, pero es una información que va cargada de una energía de no lo hagas, no esto, no lo otro, es un pecado, te va a pasar esto, te vas a enfermar, vas a vivir con una enfermedad. Es como a ver, no estoy viviendo con una enfermedad, ¿no? O sea, como si hay un virus en mí, vivo con eso, pero con que yo me tome una pastilla al día es más que suficiente, y fuera de eso estoy absolutamente bien, ¿no? O sea, como no pasa algo más, ¿no? Digo, hablando como específicamente de eso, ¿no? Y de lo mismo, ¿no? Como las otras cosas, o sea, como ¿qué puedes hacer si pues te dio no sé, saliste reactivo, ¿no? En sífilis? Bueno, pues te tienes que poner tus inyecciones de... no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Penicilina. De penicilina, y, ¿no? O sea, como más bien, ¿qué vas a hacer después de? O sea, como... Y creo que eso es lo que no hay, ¿no? Lo que no sabes hasta que en mi caso, hasta que me sucedió, hasta que me pasó, pues ya fue como, ok, o sea, puedo hacer todo esto, ¿no? Y entonces ahí es donde me entero que justo no es lo más grave que me pudo haber pasado, ¿no? O sea, como no es y que para otras personas, pues sí lo viven así, y está, bueno, cada quien lo vive diferente, pero me parece que es eso, que no es un tema de prevención, sino más bien de prevención de qué puedes hacer ahora o en el momento en el que te llegas a enterar que tienes un diagnóstico, ¿no? Sí, y algo bien importante que dijo Joseph, el acompañamiento psicológico. A mí me tocó estar muy de cerca de la fase terminal de uno de mis amigos, un gran amigo que tuve, mi primer amigo gay que tuve. Entonces, como bien lo dice Julio o Cris, estás en un hospital, y un hospital es muy frío. Muy, muy frío. O sea, él estaba en el hospital y pues nada más estaban tratando la sintomatología, ¿no? Pero no había como esa guía, no había eso de decirle, oye, estás en este proceso, está pasando esto. Sí me explicó, o sea, todo era muy misterioso. No sabías qué estaba pasando. Y pues la angustia interna de la persona de no poder exteriorizar su miedo, ¿no? También, o sea, porque todo es un entorno de miedo, ¿no? Y me acuerdo mucho cuando fuimos a Capacits y nos sentamos para recibir la atención psicológica. Llegó gente, obviamente, algunos para ir a recoger sus medicamentos, y otras personas que también estaban en una situación de gravidez, ¿no? Todo ese tipo de situaciones que yo estaba del otro lado, a mí me impactaron demasiado.
Y yo decía, no puedo creerlo como del otro lado lo esté recibiendo. O sea, no me lo puedo ni siquiera imaginar, ¿no? El hecho de que veas pasar a tanta gente y de todo tipo, ¿no? Porque a veces también está ese estigma que nada más nuestra comunidad, ¿no? Había de todo tipo de personas ahí. Y de todo tipo de calidades de vida también. Entonces, el hecho de que a lo mejor, como tú lo dices, esos talleres en los que vas conociendo gente que ha superado sus miedos, que ha enfrentado la enfermedad, que incluso se han abordado a dar esta prevención y todo eso, yo creo que ayudaría a muchísimas personas a que el camino les sea más sencillo, ¿no? Porque yo me acuerdo que Joseph también dijo algo. Lamentablemente mi amigo, yo sí lo digo, lamentablemente me lo confió nada más a mí. Y me dijo, no le digas a nadie. A nadie le digas. Como yo no lo veía, yo no sabía que no se estaba medicando. Él iba y recogía el medicamento porque le decían a tal día se te acaba tu medicamento y tienes que venir. Pero yo lo acompañaba porque le decía, ¿a qué hora vamos a ir? Entonces yo iba por él, pero yo la verdad es que yo lo veía en una situación cada vez peor, ¿no? Y no había quien nos dijera si estaba bien o estaba mal lo que estaba sucediendo. Y me acuerdo que cuando íbamos entrando al hospital, una persona que lo conocía lo agarró y se puso a llorar y me dijo, es que no te puedo ver así. Yo, no le puedes decir eso, por favor, no le digas eso. Si él ya está desmoralizado internamente, si él ya está derrotado internamente, no estás ayudando. No es que estás sintiendo una empatía hacia esa persona, es que no te quieres ver en esos zapatos y es muy egoísta de tu parte. Eso es lo que yo pensaba cuando vi esa situación. No fue una imagen conmovedora para mí. Pues necesita él que le digan, oye, ¿cómo te ayudamos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a dónde? ¿Qué hacemos? O sea, todo eso. Y fue ahí sí lo puedo utilizar, una lucha interna entre ambos, porque nadie sabía. Y él no quería que nadie lo supiera. Fue hasta el final que supieron el diagnóstico, cuando él ya definitivamente ya no había nada que hacer. Y obviamente pues su familia se enteró que yo lo sabía y su familia tomó una muy mala posición hacia mi persona, ¿verdad? Entonces yo sí considero que la lealtad debe tener cierto límite también, porque yo también no me siento culpable, pero dije, si en algún momento yo hubiera hablado, hubiera dicho a su familia, esto está sucediendo, hubiera habido más ojos que pudieran haberlo auxiliado para que él sí se medicara, porque él decidió no medicarse. Y para mí fue sorprendente cuando me dijo la mamá, es que dentro de su cajón estaban todas las cajas y ninguna estaba abierta. Y yo, pues es que yo le preguntaba y él me decía que se sentía bien, pero realmente yo no lo veía bien. Y yo le decía, es que no estás bien, necesitamos ver con el médico. No, es que el médico me dice que voy bien. Yo no entraba a las consultas. Entonces, de alguna manera creo que el hecho de que haya personas que puedan decir, yo lo viví, a mí me pasó esto, se puede resolver de esta manera, hay muchísimos métodos, todo ese tipo de cosas, pues puede ayudar a las otras personas a abrir un poquito más el panorama, porque como bien lo dice Arthur, los medios creo que están más intencionados a causarte un miedo que a causarte un bienestar y decir, la ciencia ha avanzado y no pasa nada, yo me tengo que ocupar de mi salud, como es una diabetes, como es una hipertensión, como bien lo había dicho Joseph, ¿no? Entonces, creo que desde mi punto de vista sí hay mucho todavía que trabajar en ese aspecto para sensibilizar a toda una comunidad, porque aún a la fecha me tocó en mi trabajo, una persona estaba yendo y nos dijo, porque había tenido una crisis, también eso también hay que hablarlo, que también de repente hay crisis, tuvo una crisis, se tuvo que ausentar unos días, regresa y obviamente pues a la persona que le dice la situación, en lugar, según ella, como para ponernos a todos en contexto y informar,
se le ocurrió informar. ¿Se me explicó? Pero no es eso, o sea, no tienes que informar. Es que yo me sentía con la obligación de informar. Le digo, sí, pero no de esa manera. Porque todas las demás personas empezaron a tener el miedo. Y empezaron a decir, oye, pero es que estamos compartiendo el baño con él. Es que estamos compartiendo platos. O sea, yo no puedo creer que todavía en esta época, en un 2024, haya gente que esté diciendo ese tipo de cosas. Y cuando yo me molesté por la situación, obviamente, ¿y tú por qué? ¿Tú también estás infectado o por qué? ¿Por qué estás defendiendo la situación? Y yo, es que no estoy defendiendo la situación. Estoy combatiendo la ignorancia, que es muy diferente. La ignorancia que ustedes tienen porque ustedes no saben cómo se puede sentir esa persona porque la están aislando. Porque la quieren ignorar, porque la quieren hacer a un lado. No saben cómo la están lastimando. Entonces yo creo que sí debe de haber ese tipo de apertura para que la gente pueda ver a las personas como ves a cualquier otra persona. No pasa nada. No por estar en un entorno con él quiere decir que vas a tener una infección o te vas a infectar o te lo va a transmitir, ¿no? Como se ha ido cambiando conforme el tiempo. Pero sí dije, ¿cómo puede ser la ignorancia tan fuerte que ahora el estigmatizado voy a ser yo porque estoy defendiendo la posición de la otra persona? Espérame, yo sí estoy siendo empático. Porque a mí no me gustaría que me hicieran a un lado. A mí no me gustaría que me ignoraran. O que no se quisieran sentar a comer algo. O que no podía compartir unos Doritos. No, mejor ni agarren Doritos porque se les vaya a pegar. No, o sea, no manches, o sea, ¿sí me explico? La convivencia del día con día con ellos les ayuda mucho a tener un sistema inmunológico más fuerte porque se sienten integrados. Porque se sienten normalizados. Y creo que es lo que más buscamos, ¿no? También como nuestra orientación. O sea, que se va lo más normal. No pasa nada, aquí me llevo a la cama. Tengo muchas cosas que aportar a esta sociedad. Gracias. Mira, sobre el tema de prevención siento que es complicado porque desde que empezó la epidemia de VIH, lo primero que decían, o sea, al principio de los 80s, es la única forma de prevenir era el celibato, no tener sexo con nadie, era la primera forma, entonces le metían miedo a la gente. Desde ahí, y aún arrastramos todo eso, o sea, esa campaña que empezó en los 80 de tenerle miedo al sexo, de tenerle miedo a la gente homosexual, o sea, como irlos aislando a la persona, no sirvió la campaña de prevención que trataron de hacer en su momento. Después viene la campaña de uso de condón, ya cuando yo creo que la sociedad civil se organizó y ya pudo ponerse enfrente al gobierno para decirle hay que promoverlo. Lo empezó a promover, pero lo promueven y yo siento que todas las acciones que hacen de prevención no están bien enfocadas porque todo es multifactorial. Digo, no soy experto, pero es muy cerrado pensar que decirle usa condón. Digo, tú vas a un Capacit, vas a IMSS, a cualquier lado, a medicina familiar y lo que hacen es toma tus 10 condones. No tienes ninguna... ¿Cómo quieren que con eso se haga prevención si nada más te dan 10 condones, no te explican nada más es úsalos? Y lo mismo pasó cuando estaba en la época de COVID, que lo único que decían, y mucha gente, tú la veías en la calle sin cubreboca, y la campaña fue, usa cubrebocas, no salgas, y nos damos cuenta que no funcionan esas campañas, porque la gente, puede ser que la gente no quiere usar condón porque se siente molesta, decir, o sea, tengo que ahora hacer esto y esto, y quieren como vivir libres, o sea, sin ataduras, sin problemas. Y bueno, luego poco a poco van sacando campañas que no logran nunca el objetivo que... Ya no me acuerdo quién es, si la OMS o no sé, o CONACYT, no creo que es una organización internacional, que es el erradicar el virus, ¿no? O sea, eso pretenden que en 2030, que faltan 5 años y no creo que lo logren, porque no llegan con una campaña. Después van sacando la campaña de PrEP, igual, al principio, cuando empezaban a ofrecerlo, igual, se quejaban de la gente, decían, vamos a fomentar la promiscuidad. Otra vez. Después cuando está el PEP, ¿no? Que es... Ya pasó, o sea, no es preventivo, sino hay evento, la gente cuando vos exposición, la gente empiezan a juzgarla porque vas y pides la pastilla ¿pero por qué? Y te dicen, ¿y por qué no usaste condón? Pues ya, o sea, no tendrían ya que por qué preguntarte eso, o sea, porque ya pasó, o sea, ¿qué ganan con decirte? Y casi que tú tienes la culpa. Por eso, haciendo algo similar, como cuando la gente no quiere levantar una denuncia, no quiere levantarla porque se siente víctima, o sea, se vuelve a revictimizar.
Lo mismo pasa con el PEP, ¿no? O sea, la gente en lugar de decirle, ok, toma tu pastilla, mira, vamos a pasarte con gente amable, con apoyo para te explicarte y todo eso, ¿no? O sea, lo primero es que te juzgan, porque la gente pone su carga moral y su objetivo, su número, es como las empresas buscan lograr la venta, quién sabe cómo, ¿no? En este caso metiendo terror. Por siento que las campañas de prevención, digo, sí ayudan, pero no van a lograr el objetivo que quieren, ¿no? Que sería tan fácil, ¿no? No tendríamos tantas enfermedades que hay en el país, quitando un poco el VIH. No sé, presión alta, pues podría ser bien fácil, quita el azúcar, quita la sal, quita no sé, la comida chatarra, y no se logra. Son esfuerzos, pero digo, no, mientras no se sienten bien las personas a ver todo lo que es multifactorial y tratarlo, no van a funcionar las campañas. Pero ustedes, ¿cómo lo propondrían? ¿Cómo propondrían esa campaña de prevención? Yo me gustaría como compartir muy breve, igual yo me voy a escuchar repetitivo, pero sí, finalmente como todas estas metas que se tienen por años, es una y otra vez, y cada vez van ampliando la fecha, ya no va a ser ahora 2030, nos vamos a ir al 40 y van a seguir con los números, porque yo creo que finalmente, como decía otra vez, yo no creo que el objetivo sea como erradicarlo, igual como hablando en términos de, como, no sé, a veces veo que hay como mucha necesidad de una cura como tal. Yo sé que esto que estoy diciendo es como muy personal y finalmente es eso. Para mí el tratamiento es la cura. O sea, si entendemos cómo funcionan los virus generalmente en nuestros cuerpos, es como cualquier virus que entra en tu cuerpo, ya sea que esté como activo, o por si quieren entenderlo así, como ya sea que esté como en su funcionamiento, que finalmente no son organismos vivos, nunca salen, ¿no? O sea, ya sea porque tu cuerpo aprendió a manejarlo, ya sea porque te vacunaron, ya sea por lo que sea, pero todos los virus que han entrado en tu cuerpo ahí están de una u otra manera. Entonces, para mí el VIH es exactamente lo mismo, es como ya entró a tu cuerpo, ya tienes ese medicamento, ya, como que tema resuelto. No veo como porque la necesidad, quizás yo no estoy ahí, pero no veo como la necesidad como desde cómo se entiende el hecho de decir quisiera que fuese borrado del todo de mi cuerpo. O sea, pues más bien ya me gustaría pensar es cómo lo estamos entonces viviendo y entendiendo, ¿no? Y realmente qué tanto, a mí sí me suena ahí que entonces ya habría como un impacto en tu vida, ¿no? Al tener como quizás esta concepción. Yo no propondría como, no sé, se me hace como muy complicado, se me hacen como unas respuestas muy grandes como para que pudiéramos quizás resolverlo en esta mesa. No veo que haya como una campaña que sea funcional. ¿Por qué? Porque a la gente nos gusta coger, de la manera que sea. O sea, es como a veces quiero estar con alguien a quien amo y es como pues quiero coger con él y no quiero usar nada. Y ya, y yo seré como suficientemente responsable. Tengo la información, pero es como, pues así quiero hacerlo. Y ya si algo pasa, pues ya lo resuelvo. Para mí es como sencillo, ¿no? Ya sea que sea con tu pareja, ya sea que sea como un encuentro así como muy esporádico, alguien que nunca has visto, cada quien sabe cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces, creo que más bien es nuestro derecho ese ejercicio. Y creo que es la obligación del Estado estar en las condiciones para atender lo que sea que te pase en términos de salud. ¿Por qué? Porque como contribuyentes pagamos y tu obligación es me das mi medicamento. Que si cogí con que pues es mi pedo, o sea, la verdad es como yo no vine a que me digas que está bien y que está mal, es como que vengo a que me des lo que me va a seguir teniendo sano. Y como decías, a mí se me hace bien importante decir, o sea, ok, la parte física la puedo resolver, pero también tengo que estar preparado para esta parte mental. Si yo sé que no puedo manejar una cuestión de estar todos los días tomando un medicamento, o sé que no sé cómo voy a resolver las cuestiones como en lo social, etcétera, también cabría la posibilidad, o más bien hay que cuestionarnos, ¿debo entrar como en no tomar decisiones como de no adquirir el virus? Ahí más bien creo que sería como buena idea que cada quien decidiera qué tan dispuesto está, ¿no? Yo lo vería como esa manera. Yo en lo personal la tendría como no creo que vayan a lograr nunca la rehabilitación. Pero pues sí, la gente es gente, ¿no? Y la gente responde como gente, como dices tú, o sea, la gente coge, o sea, sí. A eso me refería hace rato con el sexo es sexo y el sexo real es
como es, ¿sabes? O sea, a veces se consuma en el momento, a veces es planeado, a veces es pensado, a veces no lo es. Pero pues, y a veces, o sea, ahorita siento que lo estamos sexualizando mucho, pero pues cuántas veces, como han dicho, ha sido por adictos que entre ellos comparten la aguja, por una transfusión de sangre en un hospital, inclusive, bueno, yo me acuerdo de un caso donde alguien decía que toda su vida había sido muy precavido, ¿no? Nunca había tenido una ITS, siempre había utilizado preservativo, y un día lo atropellan, y entonces cuando lo atropellan y en la transfusión de sangre le hacen estudios, tiene VIH, ¿no? Y entonces tiene que aprender a vivir después de ese accidente con VIH. Entonces es bien interesante porque justamente lo que dices, no te lo buscas. O sea, a final de cuentas eres una persona y ejerces de tu sexualidad como, a veces como es en el momento y con la información que tú tienes en el momento. Creo que es eso, y respondiendo a tu pregunta, creo que no es hacer una campaña de prevención, sino pues que puedas saber qué haces si recibes un diagnóstico. Y cada uno somos responsables, ¿no? O sea, como incluso el COVID, ¿no? O sea, como yo era responsable de irme a una fiesta y como mencionaban en ese momento, ¿no? De covidiota. Y no usar, o sea, era mi responsabilidad no usar, ¿no? Cubrebocas, ¿no? Y yo sabía el riesgo que corría, ¿no? Pero pues también al mismo tiempo sabía que si no lo hacía o si me enfermaba de esta pandemia que estaba ocurriendo, pues muy probablemente iba a tener que acudir al médico y tomar medicamentos o encerrarme o hablando específicamente del COVID, ¿no? O sea, como encerrarme para no contagiar a mi familia, ¿no? Entonces, el mejor de los casos. Ajá, exacto. Entonces, de igual manera, pues creo que eso es saber que hoy puedes vivir con el virus, o sea, que está ahí, que si hoy te tomas una pastilla no hace gran cosa, ¿no? O sea, como solo se queda ahí listo y pues solo que te estés haciendo tus chequeos, ¿no? O sea, fuera de eso, entonces creo que más bien no es una cuestión de prevención, sino más bien de orientación. Ajá, y también de saber que pues todos tenemos la libre elección de esto, de cuidarnos, de no cuidarnos, o sea, como mi sexualidad y mi salud dependen de mí también, ¿no? O sea, como yo sabré si quiero tener relaciones con alguien, a lo mejor en un encuentro que yo no sé si tiene VIH o no, pero va a ser mi decisión si yo quiero usar preservativo y yo le digo, ¿sabes qué? No tengo relaciones sin preservativo, o si las tengo y a lo mejor porque sé que después puedo acceder a un PEP, ¿no? Que es una posexposición, ¿no? Uh-huh. Y que justo el estigma es en la atención desde que llegan por ejemplo, se entiende el estudio epidemiológico que te hacen, ¿no? Como un poco para saber de dónde viene, pero siento que también está estigmatizado, ¿no? El hecho de que te pregunten, bueno, ¿y te han pagado por sexo y has hecho esto? Es como, pues, me tendrías que dar mi medicamento y ya, ¿no? O sea... ¿O cuántas parejas sexuales has tenido? Ajá, o sea, no tendría por qué ser eso. Pero sí, cada que vas es... ¿Por qué te estás haciendo por qué te vienes a hacer la prueba, ¿no? Y te dicen, ¿tuviste alguna relación de riesgo? Y yo dice, ¿y usted es una persona de riesgo? ¿Y cuántas parejas ha tenido en los últimos no sé cuántos años, ¿no? Meses o años. Y, o sea, ¿para qué preguntas todo eso? Ni siquiera hacen como una anotación o algo así, ¿sí me explico? Para llevar un estadístico. Tú dijeras, bueno, pues es para un estadístico, algún estudio. Morbo, ¿no? Ajá. Y yo así como que ya nada más denme la prueba y ya, o sea. Yo sí lo diría así, o sea, que una persona que esté en esa atención pues debería ser lo más empático posible, porque puede suceder que alguna persona pueda tener un diagnóstico en tiempo, si me explico, para empezar a medicarse, y no que por ese tipo de preguntas ya no regrese en un futuro. Uh-huh. ¿Sí me explico? Sí. Yo me acuerdo mucho que cuando recién me dieron el diagnóstico me pasaron a epidemiología, una de las cosas que me preguntaron y que ahí me molestó muchísimo, que de entrada me dio muy mala atención, pero una de las preguntas fue si yo sabía y tenía el nombre de la persona que así me lo dijeron, ¿no? O sea, como no quiero tener cuidado de estas palabras, pero así tal cual me lo dijeron. Si yo sabía o si tenía el nombre de la persona que me había contagiado. Entonces no respondí, o sea, como en ese momento ya como paré y dije, no pienso responder porque se me hace, o sea, no, y decían, es que es importante para que usted le avise, y le digo, ok, entonces,
si yo, o sea, como ya yo veré qué acciones tengo, ¿no? Como después si hablo con esta persona o no. Ahí también me preguntaron sobre la pareja que tenía en ese momento, ¿no? Y decían, ok, ¿tienes un nombre? Y es como, no, o sea, como no tengo por qué yo responderte esto, ¿no? O sea, entonces, pues sí, creo que es más como ese tema de, pues, no sé, como no tiene tanto que ver con la prevención. Creo que más que empatizar con las personas sería más como justamente la discreción y el saber qué vas a preguntar y qué no. Bueno, yo lo veo así porque, pues justamente, anteriormente, yo me hacía las pruebas justamente con, bueno, hay una persona que justamente se dedica a hacer las pruebas, ya sea estas que son pruebas, no son rápidas, pero son estas pruebas que te hacen. Pero justamente este chico pues es como de que te pregunta, ¿y con quién has estado? ¿Y con cuántos? ¿Y qué esto? ¿Y qué lo otro? Entonces, ya la última vez que yo sí me hice una prueba con él, yo sí nada más, o sea, le dije, mira, discúlpame lo que te voy a decir, pero mi vida no te la tengo que contar, ¿sale? Yo vengo a hacerme las pruebas, pero esta es la primera y la última vez, esta va a ser la última vez que yo me hago una prueba contigo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque ante todo es una discreción que debes de tener, porque no solamente tratas a mí, puedes tratar a otra persona, puedes tratar a una mujer, puedes tratar a miles de personas, y quién quita que tú puedas compartir esta información con alguien más, siendo profesional, y puedas compartir la información con los demás. Entonces, solamente hazme la prueba. Lo que a ti te interesa es como de que vas a darme la atención y punto. No me interesa que lo que tengas que saber de mí, ¿sabes? Y a partir de ahí fue como que sí me tocó ver que en redes sociales, sobre todo en Twitter y en Facebook, que esta persona empezó así como a decir de que pues si no les gusta que vengan conmigo así, pues no vengan, o cosas así, comentarios como ya aventando la pedrada. Y yo así dije, pues hace 2 días fui a hacerme yo la prueba contigo y ahorita ya estás sacando todas las pedradas. Dije, mira, es que yo ya no voy a decir nada porque lo que te tuve que decir se lo dije enfrente y ya, punto. Y tampoco no fue una discusión para pelear. Y justamente me han preguntado personas así de, oye, ¿me puedo hacer la prueba con tal persona con la que fuiste? Y yo así de, no. Mejor te recomiendo esta parte, mejor vete acá, ya me los hice de este lado, totalmente discreción y punto, listo. Entonces sí es mucho, no es tanto empatizar, sino que también es la discreción y el profesionalismo que tiene. Joseph se tiene que retirar del contenido del día de hoy. Le agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Por acá esperamos seguirte viendo. Claro que sí, claro que sí. El año pasado, ¿sí fue el año pasado? Sí, el año pasado yo empecé a platicar con alguien en Grindr y la plática fue como más amena que sexual, ¿no? Y empezamos a platicar y todo y hasta que llegó un punto donde quedamos de vernos y nos seguimos conociendo y seguimos saliendo y todo. Y como hasta después de 4 o 5 veces que habíamos ya salido, me hizo el comentario de, oye, pero ¿por qué decidiste salir conmigo, no? Y yo fue como, pues porque me agradó mucho la plática, porque tal y tal y tal, ¿no? Y me dijo, pero no te frena lo de mi diagnóstico. Yo me quedé así de, ¿qué? Me dijo, sí, leíste mi perfil, ¿no? Y yo, sí. No, pero sí lo había leído. Pero pues en mi distracción no me di cuenta que él tenía su estatus. Su estatus serológico, y que decía que es VIH positivo, ¿no? Que vive con VIH. Entonces, la verdad es que yo ni me fijé y ya después le dije, no, en ese momento yo tampoco le compartí que yo vivía con VIH, fue hasta una cita después. Pero sí, o sea, como creo que ya, bueno, la aplicación te permite, ¿no? Poner ahí como tu información. Yo hasta la última vez que descargué Grindr no la puse. Pero creo que también está como este cuestionamiento y me gustaría como que comentaran su opinión de ustedes, si tuvieran una cita o un encuentro sexual con alguien, ¿le dirían o no a la persona que viven con VIH? Y si es así o no, ¿bajo qué condiciones sería o qué sería necesario para que ustedes lo comentaran?
Al principio, cuando tuve el diagnóstico, yo dije, no voy a salir con nadie, casi viví como un año de asexual. Después ya trabajando, ¿no? Ya dije, bueno, no puedo vivir así eternamente. Y fue complicado decir o no decirle a la gente porque no sabes la reacción. De hecho, el tema casi no se habla. O sea, tú preguntas en la calle a cualquier persona, aunque sea de la comunidad, y deberían de conocer el tema, no lo saben, o sea, tienen miedos. O sea, ya comentaron Lucio comentó en el caso de la empresa donde está, de que comentaron, ¿no? Y la gente le dio miedo. Habrá gente que lo tomó natural porque lo sabe, hay gente que le dio mucho temor y en lugar de beneficiar, empeoró la situación. Ujú. Entonces yo al principio, entre ese miedo, yo decidí no comentarle a nadie. A nadie, o sea, las parejas sexuales que he tenido, no les he comentado, oye, ¿sabes qué? Vivo con VIH, o sea, es un tema poco complicado comentar o decirlo, porque al final llegué al punto en que, bueno, cada quien es responsable de sus decisiones. O sea, yo no me puedo ser responsable de esa persona que yo conociendo, ¿no? Digo, ya viviendo, siendo indetectable, muchos años indetectable, yo sé que no tengo riesgo yo de transmisión del VIH. Pero igual, si yo le explico eso a la persona en la cita o en la salida o en el encuentro, pues no creo que entienda en 5 minutos lo que lleva mucha información y desconocimiento, ¿no? Claro. Quitarles ese. Entonces, por eso, yo decido no comentarles nada. Sí tengo una experiencia de que no conocí a alguien y empezamos a salir, ¿qué será? Un mes. Y sí me dio como el sentimiento de que como que me siento obligado a decirle que vivo con VIH. Y pasó mucho tiempo, estuvo muy fuerte el pensamiento y pues me animé. Por suerte no me fue tan mal, o no me fue mal en esa ocasión. Le comenté, ese día lo sentí como que en shock porque no sabía ni qué decirme, qué hacer. Y digo, la ventaja, o tuve experiencia bonita que a los días habló conmigo, se acercó, me dijo que había investigado, que él no sabía mucho del tema, que investigó y que pues decía que, bueno, sabía que en aquella época pues decía que con condón no pasaba nada. Entonces decidió seguir estando conmigo. Entonces tengo muy buenos recuerdos de él por esa parte, pero es la única persona que en la parte sexual yo le he comentado. Okay. Pero sí, pero no sabes cómo va a reaccionar la gente. También si hubiera enfrentado a una respuesta negativa, pues a lo mejor me bloqueo y ya no le digo a nadie más. Uh-huh. Pero eso ya es decisión de cada quien, o sea, es algo personal que tú sabes con quién compartir o con quién no. Y la verdad, no estás obligado a decirle a nadie porque cada quien es responsable de su propia sexualidad y no nos podemos ser responsables nosotros de otros. Uh-huh. Aunque suena muy romántico quererse defender y proteger a todos, no. Cada quien debe ser responsable de su vida. Uh-huh. A mí, por ejemplo, sí me gustaría que me lo dijeran. O a mí me gustaría también creer que yo lo podría decir. La que te va a decir, ¿y tú? Ajá. Pero también entiendo, ¿no? O sea, entiendo esta otra parte de que se podrían, y yo, él o yo, sentir como con esta cosa de cómo lo va a tomar, cómo va a reaccionar. A mí, por ejemplo, me gustaría que me lo dijeran porque a mí me gustaría que vieran que no pasa nada. O este entendimiento de, ay, va a pasar algo, es como de, no, o sea, yo estoy informado, o al menos sé que no es como de tragedia griega, ¿no? Así de, me lo dijiste y, ay, no, es como de, ok, gracias que me comentas. Creo que eso incluso podría yo entenderlo como de, oh, mira, me comentó algo que es como muy de él, no sé cómo lo maneje él, pero yo hasta sentiría así como de, vamos creando confianza, ok, esto es lo que está pasando, ok, qué padre, ¿no? Yo le podría contar otro tipo de cosas. Sí, o sea, volviendo a esta cosa como de, qué bueno que me lo cuentas porque conmigo puedes ver que no hay como una reacción contraria, ¿no? O negativa. Pero si volteando la moneda, pues también, por eso digo que lo hablemos, que hablemos y tengamos este tipo de eventos, contenido y lo hablemos, ¿no? Porque si en algún momento me tocaría estar del otro lado de lo digo, no lo digo, me siento así, me siento como entre la espalda y la pared, cómo reaccionar, pues a mí me gustaría que allá fuera como de, hey, no pasa nada. O que sientan esa cosa de, qué bueno que me lo dijiste, vamos a crear así confianza, vamos a hablarnos de todo lo que nos tengamos o podamos hablar, ¿no? Pero pues sí, o sea, es como una especie como de situación o trabajo en marcha que creo yo que por ahí vamos en el camino correcto.
Pues sí, bueno, yo hablo como de que yo decirlo a la otra persona, sí me gustaría, pero soy yo mucho no tampoco de pensarle muchas veces o darle las vueltas como justamente a expresarme con, ya sea una pareja sexual, ya sea mi pareja ya en una relación, ¿sabes? Sino que más bien principalmente yo lo estaría trabajando, pues de qué manera, pues decirlo, y de que no solamente ya sea la pareja sexual y no tampoco mi relación actual, de decir, ¿y qué va a decir? ¿Y qué va a pensar? ¿Y si me deja? ¿Y si este chavo va a decir? ¿Y si me vas a contagiar? ¿O si esto o lo otro? ¿Sabes? Sino que más bien tratar de manejar y tratar de descifrar las palabras correctas para que tampoco no se malinterprete, pero sí me gustaría, realmente soy mucho de hablar las cosas. Soy mucho justamente de ser muy transparente, y como ahorita pasó que hablo y aunque no seas un amigo, un mejor amigo, un conocido, y que a lo mejor algo me esté pasando, pues hasta lo más mínimo lo hablo, ¿no? Porque de una de otra manera hago a que en el lugar de ser esta bomba chica vaya así como que deshaciéndose, y entonces justamente con esa persona yo diría, mira, te voy a explicar, no te lo voy a decir tanto rollo, pero es esto, está pasando esto, hay una preventiva, hay una forma que ya se está tratando esta parte, o sabes que esto tengo, pues ahora sí que tú tomas la decisión si sí o si no quieres continuar con este camino, y punto. En mi caso yo creo que depende de la persona. Me pasó hace un tiempito y yo adelgacé mucho por cuestión personal, y coincidió con que me salió un granito en el ojo. Entonces este ojo lo traía bastante afectado, y entonces un día yo en la aplicación alguien me aborda y me dice, te ves muy mal, ya te vi, no eres ni siquiera lo que muestras en las fotos, ya te dio SIDA, ¿no? Y yo así le dije, ¿cómo? O sea, sí, o sea, estás enfermo, estás mal, trátate, busca un médico. Y yo así de, ¿qué le pasa? ¿Sí me explicó? Entonces, el hecho de que a lo mejor ya te sientas bien con esta condición, no te puedes poner en vulnerabilidad tampoco con otras personas. ¿Sí me explicó? O sea, va a haber personas que esa información no la van a saber manejar. Y lejos de estar evitando una transmisión de un virus, están generando la transmisión de un miedo o de una estigmatización, ¿no? Entonces, al decir, aguas con porque ya está enfermo, ya se ve mal, yo ya lo vi, ¿sí me explicó? Todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que dependería de la persona a la que yo le quisiera confiar esa situación por la situación como la puedan manejar. No hacia mí, ¿sí me explico? Sino para seguir generando esta mala información, este miedo, este estigma sobre las personas que viven con esta condición. Entonces, la verdad es que creo que esa sería mi respuesta. Yo creo que cuando estás creando una relación donde estás construyendo confianza, tal vez si haya un momento, dependiendo de la situación, donde pues tú te muestres vulnerable frente a tu pareja y existe el tema. Dijimos hace un momento, nunca sabes si el día de mañana algo se complique, si algo llega a pasar, y mientras más confianza construyes con esta persona, pues más complicado puede volverse, ¿no? Hace un momento les comentaba yo, por ejemplo, con el primer acercamiento, ¿no? que tenía con esta persona. Cuando cortamos y yo me fui a terapia, había ciertos patrones, ciertos actos de él que me hicieron ver que él ya sabía desde antes. Y llega un episodio donde empieza a darle, sus defensas empiezan a bajar tanto que se empiezan a ver muchas infecciones oportunistas, ¿no? Así algodoncillo, que cinturoncillo, que 1000 cosas. Entonces ya era inminente que algo estaba pasándole, ¿no? Primero, ya. Entonces no queda de otra más que yo forzar a hacer estos análisis y como que ya se medicara. Años después inició otra relación.
y en esta otra relación hay ciertos actos también que me hacen ver que algo está pasando del otro lado, ¿no? Llega pandemia y en pandemia yo me topo en un momento un teléfono adicional con esta cajita de chucherías para el sexo, ¿no? Ya sabes, que anillos, que los poppers, que los condones, 20,000 cosas y muchas conversaciones. Y me genera shock desde el primero que veo, así como de que él, oye, ¿qué onda? ¿Te va a pelo? Sí, me encanta. Vamos, ¿no? Yo tengo lugar porque trabajaba de noche en un hotel. Entonces ahí era cuando hacía toda la fechoría. Primero me da como el shock de, a ver, conmigo es una cara, conmigo es un cuidarse, responsable, un discurso, y me empiezo a dar de otro discurso afuera. Y hay un episodio de Gaslight muy grande, entonces yo empiezo a documentar cosas como para yo decirme, no estoy loco, ¿no? Así, capturas, fotos, situaciones, los recibos. Y la noche que me decido a confrontarlo, me sale por la tangente, como que se ve atrapado. Veo como la cara como que se le descompone, porque pues era un vato muy, muy mentiroso, muy hábil en la mentira. Y dice, tengo VIH. Y yo, ajá. O sea, pero me descompuse, ¿sabes? O sea, como que todo lo que yo había encontrado, todo lo que había pasado tenía sentido. Y te puedo decir de mi parte que yo en ese momento sí me rompí, sentí que no había construido una relación real de confianza con esa persona. Aunque yo entiendo que cada persona se puede mantener su estatus por él. Pero te puedo decir mi experiencia que yo sentí que no tenía nada, que no lo conocía, ¿sabes? Pero por la situación, el contexto, ya habíamos llegado más lejos, vivíamos juntos. Yo creo que sí, si estaría en este paso de construir confianza con alguien, en algún momento puede salir el tema. Y en algún momento yo creo que sí sería relevante el mencionarlo. Con alguien con quien estoy creando una relación de confianza, ¿sabes? Porque sí tienen toda la razón. No todos merecen toda nuestra información, ¿no? No todos los güeyes con los que vamos a salir van a ser una relación seria. Y no todas las relaciones serias que tengamos van a ser alguien con quien vamos a vivir a futuro. Entonces también creo que es importante como el saber con quién y con cuál, pero también saber a quién nos llevamos entre las patas, ¿sabes? Cuando estamos ocultando cierta información. Yo sí creo que hay un antes y un después de esa noche, ¿saben? O sea, sí creo que hay un Jonathan que tuvo que replantear y reaprender su sexualidad a partir de ahí y cómo la tuvo que vivir por esa simple noticia esa noche. Yo tengo como varias cosas, espero no se me olviden porque se me van ocurriendo, ¿no? Conforme los escucho. Uh-huh. Pero algo con lo que sí quiero iniciar, que creo que es así lo más importante, es de que muchas veces se habla de esta cuestión de, oye, ¿tú saldrías con alguien que vive con VIH? Y la verdad, para mí, más bien la pregunta correcta sería, bueno, ¿y qué te hace pensar que esa persona quiere salir contigo en primer lugar? ¿No? Si para ti depende como un estatus, el que tú la veas como una opción para relacionarte, para mí es como lo fundamental. Uh-huh. Por esa misma razón, a lo largo del tiempo, yo recuerdo que cuando empecé a trabajar el tema de VIH y en específico esta línea que es Retomando la Vida, yo subí a mi Facebook una fotografía donde estoy agarrando pues una tabla con las hojas y está el logo en grande, ¿no? Y desde ahí muchas personas, uno, al menos yo lo notaba, ¿no? Como había como este cambio, o a veces me querían como abordar y preguntarme, o daban incluso por hecho que yo tenía VIH, o inclusive en el Grindr era también como ya un hecho, ¿no? Y el hecho de cuestionarme, y la verdad yo nunca me vi en la necesidad de decir que no. O sea, creo que hasta la fecha es como la primera vez que estoy diciendo como abiertamente que no vivo con VIH, pero para mí era una cuestión que era como, eso no te interesa y no tienes ni por qué saberlo, ¿no? Y finalmente es como, yo no soy alguien distinto porque tuviera un VIH, y por esa misma razón era como, ese es uno de los grandes filtros que para mí es como, no me interesa relacionarme contigo como persona, ¿no? Siquiera. Y justamente era porque creo que hay que como empezar también a cambiar ese cassette de que uno tendría que cuestionarse si saldría o no saldría. Es como, para mí es como una cuestión que en las relaciones no va más allá a lo mejor de, uno no puede como cargarse también a lo mejor el hecho de decir debo de
de tomar como acciones y demás, más bien es como lo que la persona quiera, ¿no? Que tanto se te involucra como en su proceso. Creo que es lo primero que hay que aprender, ¿no? Que uno no tiene que estar ahí como sobre la gente, además es como hay que acompañar y y también que tanto te dejan entrar. Creo que eso es así como bien, para mí como fundamental, ¿no? El hecho de que cada quien decide exactamente como en qué momento te lo dice y por qué te lo dice, y si no quiere decírtelo nunca está bien, ¿no? Pues cada quien tiene como sus libertades. O sea, justo algo que se me olvidaba como comentar hace rato con la anécdota fue que esta persona con la que estaba saliendo en ese momento me decía, pues es que yo pongo mi diagnóstico, utilizando un poquito lo que me dices, lo que dices al principio, ¿no? Yo pongo mi diagnóstico porque me hace alejarme de personas con las que no quiero relacionarme, ¿no? Y entonces yo lo pienso, en su momento también fue como no es que no lo voy a decir, no es que pues qué va a pensar de otra persona, no es que me va a rechazar, ¿no? O sea, como diferentes cosas que llegaban a mi cabeza. Y hoy en día es como quizá un encuentro sexual, no lo digo porque pues meramente es eso, es un encuentro sexual y no, o sea, como ya depende de cada quien. Pero ya cuando empiezo como a salir con alguien, trato de ver si esta persona me genera confianza, si es alguien que es alguien con quien yo quiero seguir y avanzar fuera de lo superficial. Ya cuando pasa esa primera y pequeña capa delgada, para mí desde mi experiencia, que es esto superficial, ok, creo que sí me gustaría ir un paso más. Entonces, para mí sí es importante decirte, porque entre más temprano lo sepas y te lo diga, más me es fácil de decir como, si no, o sea, si es algo que con lo que tienes tema y con lo que tienes problema, pues sabes que mejor ahí la dejamos, ¿no? Y no tanto por decir, ay, es que tú no eliges, no es como, güey, yo no quiero relacionarme con alguien a quien le cause un conflicto esto, o sea, y es eso que decías, ¿no? Entonces, yo prefiero ya en cuestión de estar saliendo con alguien, sí decirlo y sí lanzarlo, pero sí, o sea, como no esperarme tanto, porque para mí eso es como un filtro también, de decir como, ay, o sea, no me quiero relacionar con alguien que no esté consciente o por lo menos sensibilizado con el tema, ¿no? Porque justo va a ser una lucha y una pelea de estigma y tampoco es como, no sé, o sea, como pasan muchas cosas, pues, ¿no? Pero es más como ese tema de decir, como para mí me es un filtro, para saber si quiero seguir o no avanzando con una relación contigo. Creo que no olvidar comentar que al final de cuentas o sea, como fuera de una cita o fuera de un encuentro, tú tienes como la libertad de comentar tu estado serológico, ¿no? O sea, como que no tienes ninguna obligación de compartirlo, ¿no? O sea, ni en una entrevista de trabajo, porque antes lo pedían, ¿no? O sea, antes lo preguntaban, y hasta donde yo sé todavía hay uno que otro trabajo donde todavía te preguntan, ¿no? O te mandan a hacer pruebas, ¿no? O ahí mismo tienen pruebas en los trabajos, y si ya trabajas ahí de repente ven que sale, entonces pues hay como una repercusión, ¿no? Entonces no tienes obligación de decirlo ni a tu trabajo, ni en tu familia, o sea, como esa es como una cuestión tuya, ¿no? Y tú eliges si cuidarte, si no cuidarte, si atenderte, si no atenderte, también eliges a quién confiárselo o no, o sea, como no estás obligada a absolutamente a decírselo a nadie si no quieres, ¿no? O sea, como esa es como una decisión muy propia, ¿sí? Yo digo, por compartirles, me acuerdo que yo me hice la prueba porque sí llegué como un punto de SIDA, y pues yo me sentía mal y estaba mal, y entonces pues estuve yendo como a doctores y o sea, como también se me hace muy increíble que ningún doctor me hizo como oye, no te has hecho la prueba o algo así, y mi familia empezó a hablar al respecto de esto, o sea, de por qué estaba tan mal y por qué no encontraban como lo que tenía, ¿no? Y entonces mi familia fue la que me empujó como a hacerme la prueba y la que insistió en que me la hiciera, ¿no? Yo dije, ok, está bien, pero repito a que fue justo en pandemia, entonces justo cuando empezó la semana de pandemia fue que yo decidí cómo hacerme la prueba. Y entonces ya no había atención, y mi papá conoce a alguien de un hospital, y entonces le pidió el favor, pero él estuvo como muy insistente. Digo, entiendo que fue como desde su preocupación, desde su miedo, desde su querer saber, protegerme, etcétera, pero pues de igual manera no fue como lo más acertado, ¿no? O sea, como él
presionó y estuvo ahí, y entonces quería que el doctor que conocía, que le dijera cuál había sido mi resultado y no sé qué, y entonces afortunadamente el doctor habló conmigo a solas, me preguntó como a solas y me mandó a hacer como las pruebas a solas, y él sí me dijo como yo no le puedo decir nada a tus papás, o sea como bueno, a tu papá que lo conozco, eso lo tienes que hablar tú con él si quieres decírselo, ¿no? Pero en cuanto yo me hice como una prueba proyectiva y me dieron como el resultado y me mandaron a hacer como luego la prueba confirmatoria, pues mi papá así como que presionó porque yo le dijera, ¿no? Entonces, pues sí, en ese entonces lo hice, pero lo hice desde un punto presionado porque no sabía, ¿no? Todo esto y no tenía como yo este acercamiento con el tema. Entonces para mí como sí es muy importante en este video lanzar y decir que no tienes que decir tu diagnóstico absolutamente a nadie si tú no quieres, ¿no? Y tú puedes elegir a quién sí decírselo, a quién no y en qué momento quieres hacerlo, bajo qué condiciones. ¿Puedo agregar algo? Sí. Es parte de lo que se me podía haber olvidado y que también lo había mencionado Roberto y que creo que es súper importante y que va de la mano con esto, ¿no? Es como, es muy breve, tampoco tienes tú la obligación de estar cuidando a nadie, ¿no? Como en términos de cómo se usa a veces el lenguaje, es como, Sí, solamente tú tienes que decidir como qué haces, y tú deseas como solamente como la pastilla o si usas condón, etcétera, pero eso es como tus decisiones y la otra persona es dueña de ella y de sus decisiones. Si esa persona no quiere utilizar condón o algún tipo de profilaxis, también lo decide ella, ¿no? Entonces también creo que es necesario acabar con esta idea de que pues es que él es el que tiene VIH y él me tiene que cuidar. Pues no, eso no es así, ¿no? Finalmente es como todo, quizás puede ser toda una discusión, pero finalmente pues creo que cada quien es responsable de sí mismo y de las decisiones que toma en torno al ejercicio de la sexualidad. Nada más eso. Yo soy un firme creyente de que hay que hablar. Ese tipo de cosas de repente me ha metido a mí en lo personal en problemas o en situaciones no tan gratas o icónicas y graciosas, pero la verdad es que yo defiendo esto, o sea, defiendo la comunicación, defiendo de que si no se habla, algo malo está pasando. Entonces hablen, acérquense, pregunten. De repente si se acercan y preguntan, no podemos negar que hay gente que se asusta o que rechaza, pero la verdad es que siempre voy a defender el aspecto de hablemos, para que si bien no se normaliza, por lo menos se comparta la información, porque como bien lo dijimos al inicio, ahí está, pero sigue habiendo desconocimiento, sigue habiendo un choque, sigue habiendo problemas. Entonces hablemos para que esto pueda, si bien no erradicarse, tomarse y abordarse de una forma completamente distinta, porque ya es momento de que se entienda y seamos empáticos. La única persona que se puede cuidar eres tú. La única persona que puede tomar la decisión de cómo hacer las cosas eres tú. Entonces, de verdad no tengas miedo. Ve, hazte una prueba. Aprende a vivir con cómo estás. Y vive la vida como tú mejor quieres. Pero cuídate, tú eres la única persona que puede tomar esa decisión. Sí, la información por sí misma no genera como los cambios. Creo que todos tenemos que tener esa conciencia y la voluntad de querer cambiar. O sea, un ejemplo claro, en algún momento cuando yo viví en una habitación que estaba como en la parte de arriba de la casa de mi mamá, y ahí llegó a vivir conmigo una pareja y él tenía VIH. Y lo primero que mi mamá me dijo es como, oye, ¿podemos como convivir juntos? ¿Puedo usar como los mismos vasos y platos? Y le dije, sí, sin problema. Y mi mamá fue así de, bueno. Y ya, y en la vida mi mamá jamás tuvo como un trato diferenciado, ni una expresión como de rechazo, nada, ¿no? Y nadie en la familia. Entonces creo que es cuestión como de querer cambiar. O sea, es de querer como cambiar el trato hacia los demás. Creo que sí necesitamos como tratarlos mejor. Y bueno, y por otro lado, pues agradecerles que se hayan quedado pues también hasta el final del programa, pero me gustaría como de manera personal invitarlos a que el año entrante estén muy al pendiente, porque vamos a regresar con talleres presenciales en el Museo de la Ciudad, que tienen que ver con la línea también de VIH, pero también con lo que es el taller, ¿no? Que se ha venido conociendo siempre. Y seguiremos como trabajando en estos contenidos que están dentro de la línea de Retomando la Vida, que se llaman Hablemos de VIH. Entonces, pues muchas gracias. El estar aquí con unas palabras que a lo mejor para muchos son simples, pero no elijas o no veas que porque si tiene
si es moreno, si es esto, si es lo otro, y mucho menos si tiene VIH una persona, ¿sabes? Sé empático con las demás personas. La empatía no se compra, la empatía no se gana. Simple y sencillamente hay que demostrarla día a día. Bueno, yo creo que el día de hoy, bueno, va a salir el día 1 de diciembre, ¿verdad? Es importante hablarlo, o sea, como comentó Diego, es muy importante hablarlo para que la gente conozca, porque aunque pensemos que estamos en 2024 y que ya todo el mundo sabe de VIH-Sida, sales a la calle, preguntas a cualquier persona, vas con niños, bueno, adolescentes, y seguro tienen respuestas equivocadas. Es muy importante hablarlo, porque yo creo que pasa por falta de comunicación. Y digo, en mi caso, trato de ser visible hasta cierto punto, digo, porque no tengo problema por decir mi diagnóstico. Y creo que también es importante, bueno, en mi caso, yo lo hago, o yo no tengo problema por decirlo, porque cuando yo tuve el diagnóstico, yo en 2014, creo, 2014, 2013, digo, no importa, tú veías en internet cosas y veías gente que estaba mal, no veías gente que estuviera bien, o sea, decías, te quedan 3 años de vida, 4 años, y pues no, es simplemente hay más vida por delante. De hecho, ya está comprobadísimo que se tienen los mismos niveles de vida que cualquier otra persona sin el diagnóstico. Digo, todo depende de ti. Y bueno, es invitarlos al taller, ya escuché que van a regresar al taller. Yo me incorporé al taller hace muchos años, y la verdad sí fue muy bonito la experiencia, y no solamente porque vivas con VIH o no, sino mucha gente iba que no necesariamente se trabaja VIH, pero aprendía. Entonces, sí les recomiendo que vayan el próximo año que esté el taller, y bueno, muy feliz de que escuchar que ya nuevamente va a haber sesiones. Bueno, ya para despedirme, yo les quiero comentar que no se contagien, pero no se contagien de esas epidemias de discriminación, de miedo, de ignorancia. Y la cura, ustedes saben dónde está, en la información, en dejarse guiar por personas especializadas sobre este tema para que les ayuden a saber cómo manejarlo desde un interior y poder relacionarse mejor con el entorno, porque no nada más es yo voy a acudir porque tengo o estoy infectado, sino más bien que cada uno de nosotros tengamos esa responsabilidad para poder saber actuar, para poder saber tratar y para poder saber integrar a una persona que está en esta situación o en esta condición. Pues ya para cerrar las charlas de hoy, pues de antemano gracias a todos, tanto a nuestros participantes como también a ustedes que se quedaron hasta el final del video, porque pues sí es súper importante pues que llegue hasta el otro lado, ¿no? del medio de la pantalla. Y también pues más allá como de la información que tú la puedes encontrar, que tú la puedes buscar, que tú la puedes googlear, ojalá que este espacio y este podcast, este episodio especial del día de hoy haya sido como un espacio pues empático, ¿no? Independientemente de si tú vives con VIH o no, o si has estado con una persona que vive con VIH, o quizá tienes miedo de hacerte la prueba, o no sé, como cualquier cosa que pueda suscitar en tu vida, que hayas encontrado en este espacio un espacio como totalmente empático donde te puedas como reflejar y saber que hay muchas experiencias, saber que hay muchas historias y que pues hoy es algo mínimo, ¿no? O sea, como se han hecho muchas cosas para que hoy tú puedas tener como una vida plena, satisfactoria y que se pueda realizar sin ninguna complicación más allá de una pastilla. Entonces, pues nada, muchas gracias y espero que les haya agradado mucho el capítulo de hoy.